Hola nuevamente, hermana. Tras haber estudiado el panorama bíblico del libro de Miqueas, ahora nos enfocaremos en escudriñar el pasaje bíblico más revelador de este profeta. Escuchamos lo que nos dice el versículo 8 del capítulo 6. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide del Señor de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que el profeta Miqueas estaba haciendo aquí es responder las preguntas de muchas personas sinceras del reino del norte, de Israel, así como hoy en nuestros tiempos nos preguntamos, ¿qué es lo que el Señor demanda de mí? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Por qué me atrajo con su amor, con su misericordia? ¿Qué es lo que Él desea? Al igual, estas personas se encontraban en una oscuridad espiritual, causadas por la idolatría, introducida por la maldad de los reyes que gobernaban y que no habían sido instruidas en la palabra de Dios. Ellas querían saber cómo acercarse a Dios, querían saber si debían presentar ofrendas o presentar muchas ofrendas, o si incluso deberían ofrecerle a sus propios hijos como sacrificios humanos. Miqueas responde todas estas preguntas. Las opciones que busca el pueblo para acercarse a Dios y adorarle son verdaderamente admirables, pero carecen del temor, amor y gratitud a Dios. Hoy en día a veces tenemos también acciones para acercarnos y para buscar adorar a Dios. A veces asistimos a la iglesia, damos nuestro diezmo, pero si estas actitudes tienen una motivación carente de temor, de gratitud y de amor a Dios, serán acciones vacías y sin valor. Por ello, el profeta Miqueas les reprocha su falsedad e hipocresía al decirles: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Y responde tres cosas: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, ¿cómo puede hacer usted esto? Hermana, ¿puedes cumplir tú estos requisitos con tus propias fuerzas? ¿Piensas que puedes hacerlo sin la ayuda de Dios? ¿Piensas que puedes hacerlo sin la salvación de Dios? Si piensas de esta manera, temo decirte que estás equivocada, porque ni tú ni yo podemos llevar a la práctica este elevado código moral sin el poder de Dios. Las respuestas a estas preguntas son tres palabras claves que deberíamos de grabar en nuestras mentes y corazones y adoptarlas a manera de una ética personal para nuestra vida. Estas acciones solo pueden salir de un ser humano regenerado por el poder de Dios, por el poder de su Espíritu Santo morando en la vida del creyente. La palabra de Dios nos recita en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es decir, que estas acciones emanan de una comunión diaria con Dios y no de nuestras propias fuerzas. Miqueas nos señala que debemos primeramente hacer justicia. La Biblia nos revela a un Dios como el juez justo de toda la tierra. Siendo esto así, Él demanda de los suyos justicia en todas sus obras. ¿Qué hacía Israel y Judá? Miqueas nos explica que tenían balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas, codiciaban heredades y casas y las robaban, oprimían al pobre y lo despojaban de sus bienes, a las mujeres las echaban de sus casas y a los niños les fue quitada toda cortesía. Aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Los jueces tomaban cohecho y pervertían el derecho. Los sacerdotes enseñaban por dinero y los profetas hacían errar al pueblo. Por la perversidad de las obras de Israel y de Judá, Dios les demanda hacer justicia. Yo te pregunto, hermana, ¿tus obras son justas ante Dios? Si hoy te dijera el Señor que presentaras tus obras, ¿serían vistas por Él con justicia?
La segunda cosa que nos señala Miqueas es amar misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente misericordioso. Tan es misericordioso que nos salvó sin siquiera merecerlo. Tuvo misericordia de tales pecadores y nos salvó para una vida eterna. Así, anhela que también nosotros seamos compasivos, clementes, benignos y misericordiosos con nuestros semejantes, con los presos, con los débiles, con los pobres, con los enfermos y pecadores. Esto es lo que olvidó Israel y Judá, y pensaron que ofreciendo becerros de holocaustos y millares de carneros por sacrificios a Dios, pasaría a Dios por alto sus maldades, sus robos, sus despojos. Ahora podemos entender lo que decía Samuel cuando le dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se le obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Una religiosidad carente de misericordia fue lo que el Señor Jesús también les reprochó a los fariseos, cuando éstos censuraron a los discípulos por cortar y comer espigas en el día de reposo. A ellos les dijo, en Mateo 12:7, y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. En otra ocasión, cuando los escribas y los fariseos reprobaron que Jesús comiera con publicanos y pecadores, les dijo en Mateo 9:12-13, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por ello, hoy Dios nos demanda hacer misericordia. Ahora te pregunto, hermana, ¿eres compasiva? ¿Eres clemente? ¿Y eres buena con los demás? Porque es lo que el Señor te pide. La última parte dice, humillarte ante tu Dios. Humildad, virtud caracterizada por mansedumbre, modestia, paciencia y sencillez. De esto adolecía el pueblo de Israel. Su pecado los volvieron soberbios y orgullosos. En su arrogancia olvidaron a Dios, sus obras y todas sus misericordias. De ahí que Dios les pidiera que se volvieran a Él con un corazón contrito y humillado, pues su religiosidad no cubría su arrogancia. Hoy Dios nos pide humildad. Él ha dicho, yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Querida hermana, ¿cómo es tu relación con los demás? ¿Eres una persona sencilla o arrogante? ¿Y en tu relación con Dios eres humilde? Porque el Señor te pide humillarte delante de Él. El apóstol Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos ver en este pasaje que el Señor Jesús fue obediente, se humilló a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. El mismo Señor Jesucristo dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. La humillación es sinónimo de obediencia, hermana. Es reconocer que hay un Dios vivo, creador del universo, y nos ponemos entonces bajo su cuidado y su autoridad. Esta es la acción más sabia que podemos hacer. Querida hermana, si alguna vez te has preguntado ¿qué pide Dios de ti? ¿Por qué fuiste atraída a su palabra? La respuesta está en Miqueas 6:8. Hacer justicia, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios.
Dejemos atrás la religiosidad aparente y volvámonos a Dios en justicia, misericordia y humildad.